Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo por fin la reseña de Furias Desatadas de Richard K. Morgan, y con esto termino con su serie de Takeshi Kovacs, que se me ha hecho muy pesada en el segundo y el tercer libro. Sigue siendo una novela de ciencia ficción cyberpunk y thriller por este escritor británico, y es una novela que, como las anteriores, se puede leer de forma autónoma porque es completamente autoconclusiva, y si no sabes lo que pasó en las anteriores, pues tampoco pasa nada porque tampoco lo sabe Takeshi. Y es la más floja en el sentido que te termina volviendo completamente loco los vaivenes del protagonista por lo mal construido que está. La novela fue publicada en el 2005 y partes de sus tramas sirven para las ideas de la segunda temporada de la serie de Altered Carbon de Netflix, y en España está siendo publicada por la editorial Gigamesh con 816 páginas. O sea que ya veis que es muy larga. Transcurre unos 100 años después del primer libro y unos 70 después del anterior, pero este gran vacío de 70 años en ningún momento se nos rellena así de forma comprensiva, sino solamente con pequeñas alusiones a diferentes hechos que son contradictorios e incoherentes entre ellos, y con el Takeshi del final del segundo libro, y aún más con este, que a pesar de que aquí ya tiene más de 200 años, parece un adolescente con motivaciones cambiantes a lo largo de la novela. Cosas que pueden cambiar de una página a otra, a pesar de haber pensado lo mismo durante centenares de páginas, por poco sentido que tuviese. Y es que en este punto, y después de dejar a Takeshi al final del segundo libro, después de su gran matanza, en una especie de libertad y semicomplacencia, bueno, de la que él es capaz, porque ya sabemos que no es capaz de sentir estos sentimientos de forma completamente libre, empieza en esta novela completamente enfadado, dedicándose a asesinar sistemáticamente a religiosos en su planeta natal, en Mundo Harlan. Unos actos que os aseguro que, por mucho que Morgan intente justificar a lo largo de todo el libro, yo no termino de entender cómo una cosa lleva a la otra. Y es que en una visión de conjunto no parece que Morgan tuviese claro ni por dónde tenía que ir Takeshi ni cuál tenía que ser la trama principal de esta novela, algo que, como es normal, perjudica enormemente el producto final, a pesar de las buenas ideas que tiene, no solamente en las tramas, sino sobre todo en todo el mundo cyberpunk, porque aquí vemos grandes innovaciones tecnológicas que son un producto directo de los descubrimientos del segundo libro, en unas acciones en las que Takeshi participó y fue uno de los principales descubridores, pero que en esta novela Takeshi hace referencia a ello como si lo hubiese hecho otra persona. En fin, como en las anteriores, toda la novela está narrada en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Takeshi Kovacs, que está más cínico que nunca y que es muy incoherente, como os digo, con el Takeshi de los libros anteriores, pero que sobre todo es que no tiene ningún sentido en este propio libro, que es algo que irónicamente de lo que se quejan los otros personajes del libro. Es decir, aquí Morgan estaba intentando hacer algo que le salió un poquito mal. Y es que vemos cosas como que Takeshi es el gran defensor de las mujeres, pero luego solamente las ve como objetos sexualizados con los que ir sumando galones cada vez que se acuesta con una nueva, que por otro lado odia a todas las insurgencias, diciendo que el poder preestablecido es imposible de hacer caer, pero está rodeado de insurgentes que son sus amiguis y que además ha colaborado en alguna de ellas, y no olvidemos que vive completamente fuera del sistema. Así que al final te da la sensación que Takeshi lo que odia es a la humanidad y sobre todo a él mismo, y por eso es así de incoherente. Además, teniendo en cuenta que es un ex emisario y toda la historia que nos ha ido contando Morgan en las otras novelas y también aquí, parecería que este caos existencial es completamente incompatible con la programación de ser un emisario. Que sí, que es cierto que en momentos dados puede tener explosiones de violencia, pero no vivir en un momento de violencia continua completamente previsto por Takeshi. Siendo esta una de las quejas que más he leído en las reseñas, hay una de ellas, de una chica norteamericana, que habla precisamente de esto, y el propio Morgan le contesta, diciendo que es que ella no ha entendido el personaje, porque Takeshi no es un héroe, que nadie ha dicho nunca que sea un héroe normal, sino que es un sociópata inestable con problemas con la autoridad. Pero esta descripción no define al Takeshi con el que nos encontramos aquí, sino el Takeshi anterior, por lo que, para mí,
no ha sabido seguir plasmándolo en este sentido y es con diferencia lo peor del libro, lo que se acaba haciendo más inaguantable, más frustrante, y no tiene nada que ver con que sea un héroe o no, sino en que no está bien hecho y que encima intenta justificar estas acciones con larguísimas diatribas internas que alargan el paginado del libro y que se contradicen en la página siguiente y que encima niegan cosas que ha hecho en este libro o en los anteriores. Que una cosa es ser autoconclusivo y otra vivir en un universo paralelo en el que las cosas anteriores le pasaron a otro. En los personajes secundarios vemos algo similar de lo que pasaba en el segundo libro porque son muy irregulares, teniendo por un lado algunos que son muy carismáticos y muy potentes como personajes que no pretenden ser blancos tampoco, ninguno de ellos es un héroe. Pero luego tenemos a otros que están muy mal construidos, que entran en contradicciones constantes cuando no son planos, y esto pasa con personajes muy importantes. A este problema se le añade el hecho de que el que para mí es el grupo con más carisma, que es el grupo de personajes que aparece en el primer tercio y tiene muy buenas dinámicas entre ellos, desaparece casi por completo poco antes de llegar al final del primer tercio. Un segmento del libro que además está muy bien escrito y engancha muchísimo y es por donde tendría que haber ido Morgan, pero que luego la mayor parte de lo que sucede allí es casi irrelevante para la trama, por lo que teniendo en cuenta el peso que acaba teniendo, en lugar de tener 150 páginas, debería tener unas 30. Y esto hace que rompa completamente con el ritmo del libro, que parece que haya terminado el libro y empiece otro, y que creo que hace que el libro sea una oportunidad perdida porque podría haber terminado contando algo similar, pero sin abandonar los personajes de este primer tercio y habiéndolo construido de otra forma. Y es que, siendo este el problema más grave del desarrollo de la trama, no es lo único y de hecho es constante con giros y bandazos, muchos de ellos debido a estos giros de Takeshi que no tienen sentido, pero que bueno, al final te acaban mareando y ya empieza mal con un primer capítulo que podría haber sido un gran cliffhanger para el resto de la novela, pero que él mismo resuelve en las últimas líneas del prólogo, así que ¿para qué? La verdad es que todo esto es una pena porque creo que aquí no necesariamente sobran las subtramas, porque todas ellas tienen su potencial y su interés, sino que el problema está en cómo están enlazadas entre ellas, porque algunas incluso están bastante bien ejecutadas, teniendo así un problema claro de conjunto, porque además Morgan recurre a personajes que se habían mencionado en otros libros y que realmente deberían quedarse en el olvido. Pero bueno, una parte que claramente sí es positiva es cómo sigue haciendo crecer su universo, sobre todo en la tecnología y también en la complejidad de los equilibrios del poder, aunque aquí están más centrados en el tema de las rebeliones y los gobiernos coloniales, y creo que es completamente un acierto que todo esto transcurra en el planeta natal de Takeshi, que tanto se había mencionado pero del que sabíamos muy poco y que es donde surgió la primera insurgencia importante con Quellcrist Falconer. Lo que a mí más me gusta es el desarrollo de la tecnología con esta idea sorprendente que nos presenta de los Head Commanders, que se podría traducir como cabeza comandante, cabezas comandantes, que son personas que tienen prácticamente ordenadores cuánticos instalados en su cabeza que amenazan con volverlos locos. Es una tecnología realmente difícil de entender, pero que una vez terminas la novela no os preocupéis porque en su conjunto se entiende lo suficiente como para que todo tenga sentido, que al final es lo más importante. Pero en definitiva es una novela que solamente recomiendo para los más completistas y que sean hiperfans del cyberpunk, pero que resulta decepcionante por la frustración que es Takeshi en todo, que complica excesivamente la historia, también con escenas hipersexualizadas que están aún más exageradas que en el libro anterior, y por todo ello sigo viéndolo como una oportunidad perdida de algo que podría haber sido realmente bueno, cuando no, incluso mejor que el primer libro. Antes de entrar en la reseña, os voy a dar un contexto adicional de esta novela, de cosas que sabemos de los libros anteriores y también de este, pero que os van a poner bien en contexto a la hora de empezar esta novela. La historia, como os digo, transcurre en Mundo Harlan, el planeta natal de Takeshi, que originalmente fue poblado por un keiretsu japonés, que es una coalición de empresas y mano de obra de Europa del Este. El planeta está dirigido por la familia Harlan, que, como el resto de familias súper ricas que dirigen las diferentes colonias, llevan viviendo centenares y centenares de años y, por supuesto, tienen un comportamiento completamente déspota y muy poca supervisión por parte del protectorado de la ONU, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos mínimos.
Dado su origen japonés, la mafia más importante son por supuesto los yakuza, pero existen otros grupos mafiosos, tanto de Europa del Este como otros grupos japoneses que no tienen el nombre de yakuza. Pero los yakuza son los que tienen más poder y están más cerca de la familia Harlan y del resto de la sangre noble, porque en realidad son su mano oscura que hace las cosas que ellos mismos no pueden hacer. Este planeta destaca en el universo de Morgan por dos motivos. El primero son sus particularidades como planeta en sí, no solo porque una gran parte de él es inhabitable debido a que la mayor parte de su superficie es agua, sino porque es el único planeta alrededor del cual existe un sistema de protección planetario de los marcianos, es decir, que tiene centenares de miles de años y además sigue completamente operativo. Y este sistema impide que se pueda volar por encima del suelo a muy pocos metros, solamente pueden volar helicópteros y muy bajos porque a la que superan cierta altitud, este mecanismo de defensa dispara un láser que lo desintegra todo. La segunda cosa por la que destaca es la rebelión colonial que se produjo décadas antes del nacimiento de Takeshi, es decir, casi 300 años al inicio de este libro, que fue liderada por Quellcrist Falconer, que consiguió levantar a la mayor parte del proletariado del planeta contra la familia Harlan y el protectorado. Una guerra que provocó muchas muertes y que pese a que Quell terminó perdiendo la guerra, lo cierto es que consiguió cambiar notablemente las condiciones de vida de los más pobres del planeta, que en ese momento eran prácticamente esclavos. Y además instauró e inició una nueva filosofía que se ha extendido por toda la civilización, que es como una especie de arte de la guerra. La zona donde se produjeron las últimas batallas de esta guerra es conocida como New Hokkaido, y es muy importante en la primera parte de este libro porque desde la guerra ha estado completamente deshabitada debido a las armas de guerra que se dejaron atrás. Y no estamos hablando solamente de minas o explosivos que puedan estar allí a punto de estallar, sino que lo más importante son máquinas de guerra autónomas con capacidad de aprendizaje, hardware militar consciente, que ha sido imposible desmantelar hasta ahora debido al peligro que suponen. Pero, gracias a los descubrimientos de la nave espacial marciana del segundo libro, la tecnología estos últimos 70 años ha avanzado muchísimo y, entre otras cosas, ha permitido instalar todo tipo de instrumentos en el cuerpo de las personas, pero lo más importante es este ordenador cuántico cerebral del que os he hablado, que permite a los Head Commanders conectar con cualquier elemento electrónico que esté a su alcance y lidiar con las inteligencias artificiales que controlan estos grupos de máquinas para que así el resto de su grupo pueda acabar con ellas. Las personas que se dedican a este tipo de trabajo se llaman DECOM y son grupos de mercenarios que están dispuestos a arriesgar su vida, modificar su cuerpo de la forma más conveniente posible para así poder acabar con estas máquinas y cobrar las recompensas que se ofrecen por cada una de ellas. Estos grupos están dirigidos por un Head Commander que desestabiliza primero las máquinas para que luego el resto del grupo, que tiene cada uno su función, acabe con ellas. La tecnología de este ordenador cuántico requiere que la persona tenga una voluntad muy fuerte, de hecho muchas personas mueren al intentar instalarla en su cabeza, y requiere un mantenimiento a lo largo de la vida porque si no puede acabar con esa persona, normalmente volviéndola loca antes. Es en este entorno donde vemos la mayor parte de avances tecnológicos y de cyberpunk, ya que todos los que están allí no solo tienen puertos en sus personas, sino que llevan algún tipo de ordenador instalado en su cuerpo que permite que estén todo el rato conectados entre ellos de la forma más intrusiva posible. Y por supuesto también tienen algún tipo de mejora para poder luchar, incluyendo cosas tan locas como un lanzallamas incorporado dentro de su cuerpo. Dado el origen de todas estas máquinas, Quellcrist y su rebelión se van a terminar convirtiendo en el elemento central de la trama. Curiosamente, todos estos avances tecnológicos han hecho que, como reacción, aparezcan cultos que o bien rechazan completamente la tecnología o bien proclaman que el mundo físico ya está caducado y su objetivo es vivir directamente en el mundo virtual, aunque es cierto que necesitas que exista un hardware en el mundo físico para poder vivir en el mundo virtual. Ambas cosas me parecen reacciones muy lógicas dentro de este universo. Sin embargo, una de estas religiones que rechazan la tecnología y que tienen el mayor arraigo en el mundo Harlan es también completamente misógina,
una religión fundamentalista que claramente se basa en el Islam más fundamentalista, valga la redundancia, con grupos de monjes que se dedican literalmente a linchar a mujeres que piensan que van demasiado destapadas por la calle. Algo que me parece poco original y que es innecesario porque podrías tener estos dos grupos de cultos sin entrar ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que la hipersexualización es algo que ya existía desde hacía centenares de años y que la influencer más importante del planeta, que es una de las hijas del fundador, es prácticamente una estrella del porno y sale prácticamente desnuda por todos lados. Así que es también incomprensible cómo la familia Harlan permite que esta secta tenga tanto poder. Desde luego es un rasgo que para mí sobra completamente en la trama, sobre todo por el uso que luego Morgan hace de ella, que me parece una de las subtramas más ridículas para justificar el comportamiento y las motivaciones de Takeshi para ir matando a los monjes de esta religión. Pero bueno, y ya sí, entrando en la reseña en el primer tercio de la novela, se inicia con un prólogo que, como os he dicho, podría ser súper explosivo, pero que se deshincha nada más empezar. Empezando con una narración en primera persona de Takeshi despertándose en una nueva funda en el mundo Harlan, pero resulta que no es nuestro Takeshi, sino una copia del Takeshi emisario pre-traumas, los traumas que le hicieron dejar de ser emisario. Ante Takeshi se encuentra Ayura, que es la jefa de seguridad de la familia Harlan, que le explica que no ha venido allí como emisario, sino que ha sido contratado por la familia para perseguir y acabar con un ex emisario que está resultando ser muy problemático en el planeta, que por supuesto es nuestro Takeshi. Y cuando él no entiende por qué la han podido contratar siendo un emisario, Ayura le explica que en realidad han pasado más de 200 años desde el último recuerdo que tiene, que fue cuando la familia adquirió una copia de su pila cortical. Este inicio tan potente se ve deshinchado, como os digo, porque en el último párrafo de este prólogo, nuestro Takeshi rompe con todo esto diciendo que, bueno, imagina que así fue la conversación más o menos y que ojalá hubiese visto la cara que puso su copia cuando le dijeron que se tenía que perseguir a él mismo. Ya en el primer capítulo empezamos en una escena de acción con Takeshi siendo perseguido después de haber matado a unos cuantos monjes de esta religión extremista y haberse llevado sus pilas corticales, siendo este simplemente el último de una gran lista de ataques que lleva años cometiendo, dejándose llevar por una rabia y un odio que nadie entiende. Pronto sabemos que esta persecución se debe a algo que le pasó a Sara, ese personaje que salió en el prólogo del primer libro y era su compañera criminal y terminó condenada a una pena de más de 100 años de almacenamiento, pero no sabemos exactamente cómo y por qué hasta mucho más adelante. Esta obsesión por ella es una de las cosas más criticadas con diferencia porque es incomprensible que lleve a cabo esta vendetta tan grande aun cuando descubrimos completamente los hechos, porque lo convierten virtualmente en un asesino en serie. Así que, bueno, si eso no lo ve Morgan, pues yo ya no le puedo hacer nada. En cualquier caso, en estos momentos Takeshi está en un cuerpo sintético que está gravemente herido, de hecho se habría muerto si fuese un cuerpo orgánico, pero cuando llega a su contacto del mundo criminal para hacer el cambio a su cuerpo orgánico, Plex se encuentra con que los Yakuza han tomado prestado su cuerpo y no puede huir, sino que se tiene que esperar, algo que tiene que aceptar a regañadientes porque al fin y al cabo no está su cuerpo allí. Mientras tanto se va a un bar con Plex y allí ve a Sylvie, que es una Head Commander que se atreve a ir por el mundo en esa zona controlada por esta secta sin taparse y sin velo y encima con las conexiones del ordenador a la vista. Algo que cuando pasa un grupo de monjes la ven y dicen vamos a terminar con ella. Sin saber por qué, porque no lo puede evitar, Takeshi la salva y Sylvie a cambio le permite refugiarse con su grupo de mercenarios de Kon que se están preparando para volver al trabajo en New Hokkaido. Un grupo desde luego de lo más pintoresco, con todo tipo de mejoras en su cuerpo y con unas dinámicas muy buenas. Este grupo, mientras están allí, se ve sorprendido en su guarida por la llegada del mismo Yakuza que Takeshi había visto antes, Yukio, y la situación se va estúpidamente de las manos, como sucede en este tipo de cosas, cuando Yukio es atacado por uno de los miembros de los Dekon, Jadwiga, y este la mata. Y claro, el resto del grupo mata a su vez a Yukio
ante el susto de Takeshi porque Yukio es el sobrino y el hijo de alguien muy importante en la Yakuza que presume los va a empezar a perseguir. Tras estos acontecimientos, Sylvie decide llevarse a Takeshi con ellos a New Hawk para así huir de la Yakuza, y también se llevan el cuerpo de Jadwiga que pueden controlar a través de su software. Y después de las aventuras que suponen subirse al barco, sobrevivir y llegar a New Hokkaido, son recibidos por el responsable de la zona de desmantelamiento en el puerto de malas maneras porque en su trabajo anterior hicieron algo que no debían. Sylvie le promete que esta vez se portarán muy bien, pero no es así porque a la primera oportunidad que tienen simulan su muerte y provocan la muerte de algunos otros que están por allí, y los lleva a un escondite subterráneo de los rebeldes de Quell, donde hay cuerpos clonados en tanques con la última tecnología que existía en ese momento, 300 años atrás, en los que transfieren a Takeshi y también la conciencia de Jadwiga y luego vuelven como si no hubiese pasado nada y nadie les pregunta nada. En cualquier caso, van siguiendo con su trabajo y mientras tanto, por supuesto, Takeshi intenta acostarse con Sylvie, pero en una de estas misiones Sylvie colapsa de golpe con unas terribles fiebres y mientras están volviendo a la central para tratarla, en un momento dado recupera parte de su conciencia y Takeshi, que es víctima de todo, se ve forzado a acostarse con ella, algo que él no quería, para luego darse cuenta de que la conciencia con la que está hablando no es la de Sylvie, sino de alguien que se identifica como Quellcrist Falconer, bueno, con su nombre original, pero que él sabe que es Quellcrist. Esto es un punto que se cuestionará continuamente durante la novela, si se trata realmente de la conciencia de Quell, debatiendo si podía existir una copia de la pila cortical escondida en New Hokkaido, si realmente murió en la guerra o bien si se trata de un constructo utilizado como arma. En cualquier caso, cuando el grupo vuelve a la central de desmantelamiento y el puerto de la península, se encuentran con que la versión más joven de Takeshi está buscando al Takeshi original, con varios mercenarios bajo su control. Takeshi, que nunca les ha revelado su nombre, sino que va por otro nombre, Mikey, creo, les dice que es alguien muy peligroso que no dudará en matarlos a todos. Así que los convence para que él y Sylvie escapen en uno de los barcos para así poder llevar a Sylvie a la gran ciudad y tratarla. Y aunque ellos consiguen llegar a la civilización, poco después de irse, el joven Takeshi mata a todo el grupo de Sylvie porque sí. Y además no tardará en encontrarlos a ellos mismos en una excavación arqueológica en la que se esconden, capturando a Sylvie y empezando ahora la verdadera trama de la historia centrada en rescatarla precisamente porque quizás lleva la conciencia de Quell, así que empezarán a entrar facciones rebeldes y se empezarán a complicar mucho las cosas y las motivaciones de Takeshi empezarán a cambiar de un lado a otro como si fuese un barquito en medio de una tormenta. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Los Devoradores de Indra Das, El talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith y Middlemarch de George Eliot. Y en los cómics, el manga de Historia de un vecindario de Ai Yazawa y después un cómic de los Vengadores, El tiempo se acaba, de Jonathan Hickman. Nos vemos en el siguiente vídeo.